Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, en el momento en el que me estén escuchando. No recuerdo la última vez que grabé un video para este canal, pero creo que no fue hace más de un mes, no recuerdo bien. Pero como ya se termina el año, estoy tratando de meter un poco de pata a esto y que no quede tan en la nada, ¿no? Bueno, en esta ocasión vamos a dar un breve repaso sobre la obra de Sor Juana. Sor Juana fue una poeta, monja, escritora y demás del siglo de oro español. Ella nació en lo que actualmente hoy es México, pero en aquella época era Nueva España, por lo tanto era parte del Imperio Español, que recorría tanto América, como sabemos bien, España, la España europea, y por el otro lado también ciertas partes del continente asiático, como las Filipinas, si mal no recuerdo. Así que ella tenía toda esa influencia tanto de la España americana y la España europea, ¿no? En su obra se condensa tanto estas ideas de esta España bicontinental y a su vez ella, como conocía latín, sabía hablar latín, también estuvo influenciada por todo el mundo grecorromano, empapada por todas esas ideas, por todas esas mitologías. También en su obra notamos mucho interés en lo que fue la mitología egipcia, la cultura de Egipto y demás, lo cual lo hace mucho más nutritivo, mucho más interesante a su obra porque, repito, sabe interpretarlas, sabe unirlas y le da una vitalidad a todas estas culturas que en principio son tan diferentes y distan mucho en tiempo y en lugar, pero que al final todo eso era Nueva España, ¿no? Así que, bueno, antes de hablar de su obra, creo que es necesario hablar sobre la polémica un poco que se da actualmente entre gente que exalta su figura desde el catolicismo como gente que exalta su figura desde el feminismo. Creo que ambas posturas son erradas, dado que se hace desde la mirada hoy en día, completamente polarizada. Sin embargo, tratar de meter a Sor Juana en una categoría de exaltar su figura para ciertos ámbitos, para ciertas eh, ideologías o corrientes políticas o religiosas, me parecen innecesarias. Dado que Sor Juana era una mujer de su época, era una mujer que tuvo una vida bastante marcada, bastante... Bueno, hablemos un poco de su vida. Su padre era un navegante español, su madre era novohispana. Su madre tuvo tres hijas con su padre y este hombre las abandonó y se volvió a España, si mal no recuerdo. Pero la abandonó. Ella es una hija ilegítima, no llevó el apellido de su padre, al igual que tampoco sus hermanas. Su madre nunca se casó con su padre y a la vez esta también se volvió a juntar con otro hombre con quien tuvo otros tres hijos y con el cual tampoco nunca se casó, nunca se desposó, nunca la desposaron, mejor dicho. Así que ella estaba marcada por las cosas que vivió en su vida, ¿no? Y por lo tanto, ella cuando fue creciendo decidió que ella no quería ser una mujer de casa, sometida a su mujer, sometida a sus hijos, sin ningún tipo de opinión ni nada. Ella era una mujer de letras, una mujer de literatura, una mujer de humanidades. Y en esa época
La única posibilidad para poder dedicarse al mundo intelectual era metiéndose a un convento, a un claustro de monja para poder llevar una vida intelectual. Y bueno, es por esta razón que a mí no me parece justo exaltar su figura dentro del catolicismo, porque no es que ella haya entrado a un convento por vocación, sino por una necesidad superior a la vocación de ser monja, pero a la vez tampoco ella era una feminista que intentaba romper todos los estándares impuestos por su época, sino que ella se supo adaptar, supo encontrar y hacerse a ella misma, encontrar su propio camino. Y bueno, sin más, por eso me parece fascinante. Así que bueno, empecemos por su obra, que en este libro hay casi 60 poemas, 56 puntualmente, y trata de muchas cosas. Tenemos poemas hacia la marquesa, con la cual se le intenta relacionar, pero eso no importa. Tenemos villancicos, tenemos romances. Ella recorre tanto desde problemas banales como lo es la vida del día a día, así como también intenta describir la inteligencia, intenta describir el amor, intenta dar a conocer aún más las mitologías grecorromanas, la mitología egipcia. O sea, su obra es con muchas aristas, ¿no? Con muchas caras. Y sin más podemos empezar a leerla un poco. Podemos empezar con un poema sobre el agradecimiento. Ella le da el título, esta era una carta, que en su título decía: con graciosa agudeza recompensa con el mismo aplauso al doctor don Juan Ignacio de Castorena y Ursúa por un papel que discurrió en elogio y defensa de la poetisa. Y dice: favores que son tan llenos, no sabréis servir jamás, pues debo estimarlos más, cuanto los merezco menos, de pagarse están ajenos al mismo agradecimiento, pero ellos mismos intento que sirvan de recompensa, pues debéis a mi defensa lucir vuestro entendimiento. Me parece maravilloso. Ahora sobre el agradecimiento, la recompensa que le dieron estas personas, Juan Ignacio de Castorena y Ursúa, y ella le escribió este poema en agradecimiento, ¿no? Después, más adelante, hace un recorrido espectacular sobre la historia, desde el mundo grecorromano hasta el mundo novohispano. Recorrió 1700 años en un par de versos. Y dice: con los héroes Alvira mi amor retrata, para que la pintura valiente salga, Ulises en su pelo con Alejandro, porque es sutil el uno y el otro largo, un Colón es su frente por dilatada, porque es quien su imperio más adelanta. A Cortés y Pizarro tienen las cejas, porque en sus divisas medias esferas. César son y Pompeyo sus bellos ojos, porque hay guerras civiles del uno al otro. Es su proporcionada nariz hermosa, Aníbal, porque siempre se opone a Roma. Al encastro y a Yorque son sus mejillas, porque mezcladas rosas son sus divisas. A su boca no hay héroe, porque no encuentro con alguno que tenga tan buen aliento. Es su bien torneado cándido cuello, Hércules, pues él solo sustenta el cielo. De cébola las manos, aunque nevadas son, pues en aquellas siempre tienen las brasas. Los pies, si es que los tiene, nunca los vide, y es que nunca un valiente los pies les sirven. Es maravilloso. Recorre a Ulises, al magnífico Alejandro,
a Cristóbal Colón, a Cortés, a Pizarra, al mismísimo César, a Pompeyo, a Roma, a Hércules. O sea, es un poema que es impresionante que esto lo haya escrito un ser humano en el 1600. Es espectacular. Y después salta a otro tema completamente diferente que nos habla sobre el amar, el aborrecer, el odiar. Y dice, el título, resuelve la cuestión de cuál sea pesar más molesto en encontradas correspondencias, amar o aborrecer. Y el poema dice, que no me quiera Fabio al verse amado, es dolor sin igual en mi sentido, más que me quiera Silvio aborrecido, es menor mal, más no menor enfado. ¿Qué sufrimiento no estará cansado si siempre le resuenan al oído, tras la vana arrogancia de un querido? El cansado gemir de un desdeñado. Si de Silvio me cansa el rendimiento, a Fabio canso de estar rendida. Si de este busco el agradecimiento, a mí me busca el otro agradecida. Por activa y pasiva es mi tormento, pues padezco en querer y en ser querida. Es decir, un hombre, Fabio, no le corresponde a su amor. Sin embargo, Silvio la ama a ella, pero ella no le corresponde. Entonces habla sobre esa ambivalencia del ser humano, sobre cómo amamos los que no nos son correspondidos y desdeñamos a las personas que sí nos corresponden, ¿no? Es curioso, es un poema bastante satírico sobre eso. Y siguiendo con esta misma idea, nos dice lo siguiente, Feliciano me adora y yo le aborrezco, Lizardo me aborrece y yo le adoro, por quien no me apetece, ingrato lloro, y al que me llora, tierno, no apetezco, a quien más me desdora, el alma ofrezco, a quien me ofrece víctimas, desdoro, desprecio al que enriquece mi decoro, y al que le hace desprecios, enriquezco. Si con mi ofensa al uno reconvengo, me reconviene el otro a mí, ofendido, y a padecer de todos modos vengo, pues ambos atormentan mi sentido, acueste con pedir lo que no tengo, y aquel con no tener lo que pido. Maravilloso, esta misma idea de la insatisfacción, de no ser correspondido y demás. Y un último poema sobre la misma situación, que nos dice, al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que no me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel, mi pundonor enojo. De entrambos modos infeliz me veo, pues yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere vil despojo. O sea, es lo mismo, la persona que te busca, uno le paga con ingratitud, y a la vez una que busca a otra persona, esa persona nos paga con ingratitud. Es lo mismo, la insatisfacción del ser humano. Y acá nos habla sobre cómo el ser humano, el hombre principalmente, porque ella es mujer, lo ve todo desde la mirada femenina, nos habla sobre la desdicha después del aprovechamiento, es decir, después de que el hombre sacó provecho de la mujer, muchas veces una se siente despreciada. Y dice, glosa, muestra la hermosura el evidente riesgo de despreciada después de poseída. O sea, más banal esto, más claro imposible. Y el poema dice lo siguiente,
Ves de tu candor que apura al alba el primer albor, pues tanto el riesgo es mayor cuanto es mayor la hermosura. No vivas de ella segura, que si consientes errada, que te corte mano osada, por gozar beldad y olor, en perdiéndose el color, también serás desdichada. ¿Ves aquel que más indicia de seguro en su fineza? Pues no estima la belleza, más de en cuanto la codicia. Huye la astuta caricia, que si necia y confiada te aseguras en la amada, te hallarás después corrida, que, en llegando a poseída, también serás desdichada. A ninguno tu beldad entregues, que sin razón que sirva tu perfección de triunfo a su vanidad. Goza la celebridad común, sin verte empleada, en quien, después de lograda, no te acierte a venerar, que, en siendo particular, también serás desdichada. Es decir, aquel hombre que exalta tu belleza, aquel hombre que exalta tu juventud, que con caricias, con astutas caricias, como dice Sor Juana, después de haber logrado lo que quería, su propósito, no te venera, no te sabe dar su lugar, llega una desdicha y una infelicidad tremenda. Así que al final del poema nos dice que no hay que entregarle a ninguno nada, la belleza ni la juventud ni nada, porque no tiene sentido ese tipo de entrega, no tiene un fin. Y después nos habla sobre un romance a San José, es decir, ella le escribe un poema a San José, el padre de Jesús, que es maravilloso, la verdad, ya saliendo un poco del tema amoroso, de las desdichas y demás, y nos dice: escuchen qué cosa y cosa tan maravillosa cuesta un marido sin mujer y una casada doncella, un padre que no ha engendrado a un hijo, a quien otro engendra, un hijo mayor que el padre, y un casado con pureza, un hombre que da alimentos al mismo que lo alimenta, cría al que lo crió, y al mismo que lo sustenta, sustenta. Manda a su propio Señor, a su Hijo Dios respeta, tiene por alma una esclava y por esposa una reina. Celos tuvo y confianza, seguridad y sospechas, riesgos y seguridades, necesidad y riquezas. Tuvo, en fin, todas las cosas que pueden pensarse buenas. Es, en fin, de María esposo y de Dios Padre en la tierra. Es maravilloso. Exalta la figura de San José, nos habla de que a la vez ese esposo ama a una esclava del Señor, pero a la vez esta misma esclava, María, es también la reina de los cielos, ¿no? Como lo da la iconografía católica. Nos habla de que tiene un hijo que él no ha engendrado, pero que lo cría, a la vez que este hijo, Dios Hijo, también lo ha criado a él en sus momentos más terribles, ¿no? Y nos habla de que es un marido sin mujer y una casada doncella, es decir, una mujer virginal que a pesar de eso está casada y que tuvo un hijo. Y dice, al final del poema, que era padre de Dios en la tierra. O sea, Dios Padre es padre de Dios, es padre de Jesús en el cielo, pero en la tierra está José. Y por eso es un poema realmente maravilloso y para repasarlo y leerlo porque es muy hermoso, la verdad. Y después, más adelante, ya entrando a la parte mucho más humana, con respecto a las letras de Sor Juana, nos da una crítica al racionalismo, más no a la razón, sino al racionalismo, al exaltar a la ciencia
y el título de este poema se llama Acusa la hidropesía de mucha ciencia, que teme inútil aún para saber y nociva para vivir. Y dice lo siguiente. Finjamos que soy feliz, triste pensamiento un rato. Quizás podréis persuadirme, aunque yo sé lo contrario. Que pues solo en la aprensión dicen que estriban los daños. Si os imagináis dichoso, no seréis tan desdichado. Sírvame el entendimiento alguna vez de descanso, y no siempre esté el ingenio con el provecho encontrado. Todo el mundo es opiniones, de pareceres tan varios, que lo que el uno que es negro, el otro prueba que es blanco. A uno sirve de atractivo lo que otro concibe enfado, y lo que esté por alivio, aquel tiene por trabajo. El que está triste censura, al alegre de liviano, y el que está alegre se burla de ver al triste penando. Esto es muy cierto. Los dos filósofos griegos bien esta verdad probaron, pues lo que en el uno risa causaba en el otro llanto. Célebre su oposición ha sido por siglos tantos, sin que cuál acertó esté hasta ahora averiguado. Antes, en sus dos banderas, el mundo todo tenía listado. Conforme el humor le dicta, sigue cada cual el bando. Uno dice que de risa solo es digno el mundo vario, y otro que sus infortunios son solo para los llorados. Para todo se halla prueba y razón en qué fundarlo. No hay razón para nada, de haber razón para tanto. Todos son iguales jueces, y siendo iguales y varios, no hay quien pueda decidir cuál es el más acertado. Pues, si no hay quien lo sentencie, ¿por qué pensáis vos, errado, que os cometió Dios a vos la decisión de los casos? ¿O por qué, contra vos mismo, severamente inhumano, entre lo amargo y lo dulce, queréis elegir lo amargo? Si es mío mi entendimiento, ¿por qué siempre he de encontrarlo tan torpe para el alivio, tan agudo para el daño? El discurso es un acero que sirve para ambos cabos, de dar muerte por la punta, por el pomo de resguardo. Si vos, sabiendo el peligro, queréis por la punta usarlo, ¿qué culpa tiene el acero del mal uso de la mano? No es saber hacer discursos inútiles, vanos, que el saber consiste solo en elegir lo más sano. Especular las desdichas y examinar los presagios solo sirve de que el mal crezca con anticiparlo. En los trabajos futuros, la atención, sutilizando, más formidable que el riesgo, suele fingir el amargo. Qué feliz es la ignorancia del que indoctamente sabio halla de lo que padece en lo que ignora sagrado. No siempre suben seguros vuelos del ingenio osados, que buscan trono en el fuego y hallan sepulcro en el llanto. También es vicio el saber, que si no se va atajando, cuanto menos se conoce, es más nocivo el estrago. Y si el vuelo no le abaten, en su teresa cebado, por cuidar de lo curioso, olvida lo necesario. Si culta mano no impide crecer un árbol copado, quita la substancia al fruto la locura de los ramos. Si andar a nieve ligera no estorba lastre pesado, sirve el vuelo de que sea el precipicio más alto. En amenidad inútil, ¿qué importa el florido campo si no haya fruto el otoño que ostente flores el mayo? ¿De qué le sirve al ingenio el producir muchos partos si la multitud se sigue el malogro de abortarlos? Y a esta desdicha, por fuerza, ha de seguirse el fracaso, de quedar el que produce, sino muerto lastimado. El ingenio es como el fuego que, con la materia ingrato, tanto la consume más cuanto él se ostenta más claro. Es de su propio señor, tan revelado vasallo, que convierte en sus ofrendas las armas de su resguardo. Este pésimo ejercicio, este duro afán pesado, a los hijos de los hombres dio Dios para ejercitarlos. Qué loca ambición nos lleva de vosotros olvidados. Si es para vivir tan poco, ¿de qué sirve saber tanto?
o si, como hay de saber, hubiera algún seminario o escuela donde ignorar se enseñaran los trabajos. Qué felizmente viviera el que, flojamente cauto, burlara las amenazas del influjo de los astros. Aprendamos a ignorar pensamiento, pues hallamos, de cuanto añado al discurso, tanto le usurpo a los años. Es maravilloso. Y resalto de todo este poema un verso que me parece ejemplificador. Lo releo. Qué feliz es la ignorancia del que, indoctamente sabio, haya de lo que padece en lo que ignora sagrado. O sea, el ignorante, la persona que no goza de conocer las letras y demás, tiene una vida muchísimo más sabia, mucho más apegada a la naturaleza, apegada a Dios, que a todas las cosas que él ignora, como por ejemplo puede ser el paso del tiempo, el paso de las estaciones, el cambio de la naturaleza, a todo ello le encuentra a lo sagrado, y eso es algo común a todo el ser humano. En alguna actividad de algún animal, en algún sonido, en alguna textura, el hombre sencillo, el hombre vulgar, lo engrandece eso, le da una mitología, le da una historia, le da un sentido, lo santifica en muchos sentidos, y en contraposición al intelectual, al hombre de ciencias, que a todo intenta encontrarle un sentido, como si al final la vida se tratase de descubrir cada misterio que hay en la naturaleza. Y esta persona, Sor Juana, la escribió en el siglo XVII. Y aún hasta el día de hoy no sé si hay más misterios de la naturaleza que habían en esas épocas. Así que habría que dar una revisión a las personas, si se quiere, más sencillas, ¿no? A su ingenio, a su capacidad de ver las cosas, de ver el mundo, de santificar las cosas también, y aprender sobre ellos, y dejar un poco el racionalismo de lado. Es un poema realmente maravilloso. Bueno, ahora vamos a lo que para mí es el que más me gustó de Sor Juana, porque el mejor es el último, pero debo aceptar que no es mi favorito. El mejor es este. Perdón, el que más me gusta es este. El título dice: arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causan. Y dice lo siguiente: hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parece quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis, para pretendida tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel, y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada? Mas, entre el enfado y pena, que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos en buena hora.
Dan vuestras amantes penas, a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae rogada o la que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que pega por la paga o el que paga por pecar? ¿Para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar, y después con más razón acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien, con muchas armas fundo, que lidia vuestra ignorancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Es un poema maravilloso. Habla sobre el hombre que a la mujer antepone estas dos miradas que tiene el hombre sobre la mujer. La mujer recatada por un lado y por el otro lado la mujer fácil. El hombre sobre la mujer recatada, una vez que cae, las decís que es muy, muy liviana, es muy fácil. Una vez que combatís esa resistencia típica de las mujeres recatadas, les dicen que ya se fueron demasiado fáciles, las tratan mal, no las quieren, pero a la vez a las mujeres recatadas que no les dan ni bolilla, las acusan de ingratas, de que son mojigatas, de que son aburridas, de que no quieren nada y demás. Y bueno, o sea, yo como mujer, este poema me parece maravilloso porque ejemplifica muy bien el comportamiento del hombre que tiene con la mujer. Por ejemplo, estamos en el siglo XXI. Podemos hablar de las redes sociales, ¿no? Obviamente. Cómo el hombre exalta la mujer, la figura de una mujer virginal que va a la iglesia todos los domingos, que se ocupa de labores más caseros, más hogareños, que no conoce las fiestas, exalta su figura y sueña con estar con una mujer como esas, pero a la vez está enamorado de una mujer fácil que a ellos los usó, pero siguen enganchados con estas mujeres fáciles. Y la mujer, la verdad, es que en estos casos no sabemos ni cómo actuar, qué debemos hacer. Y por eso al final de la poesía nos dice: queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Es decir, un hombre modela de cierta forma a una mujer. Bueno, una vez que la modelaste a tu gusto, si se quiere, empezá a quererla, valorala. Y la segunda dice: hacedlas cual las buscáis. Es decir, o una vez que vos encontraste a una mujer que amaste y no necesitas modelarla ni nada, querela, amala, respetala. Y bueno, al final dice: bien, con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. O sea, los tres peores males: el diablo, la carne, es decir, la pasión, no sé, la libido, el no pensar en lo que hacemos y que todo esto ocurre en el mundo, en lo material. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, tanto para hombres como mujeres. Y el último poema que vamos a hablar se llama Primero Sueño. Y el título dice que así lo intituló y compuso la madre Juana Inés de la Cruz, imitando a Góngora. Ella tenía como objetivo imitar a Góngora, que es uno de los padres del siglo de oro español, pero según muchos especialistas supera a Góngora y con creces. Pero no voy a leer todo el poema porque consta de 20 páginas y no. O sea, están invitados a leerlo porque es maravilloso, pero no voy a leer las 20 páginas. Vamos a ciertas partes que a mí me parecieron importantes, relevantes, curiosas,
Y en este sentido vamos a hablar sobre las pirámides, que habla un poco sobre esto. Y es maravilloso. Dice lo siguiente. Las pirámides 2. Ostentaciones de Menfis vano y de la arquitectura último esmero. Sellano pendones fijos, no tremolantes, cuya altura coronada de bárbaros trofeos, tumba y bandera fue a los Ptolomeos. Que al viento, que a las nubes publicaba, si yo también al cielo no decía, de su grande, su siempre vencedora ciudad, ya Cairo ahora, las que a su copia enmudecía, la fama no cantaba, gitanas glorias, ménficas proezas, aún en el viento, aún en el cielo impresas, estas que en nivelada simetría su estatura crecía, con tal disminución, con arte tanto, que cuanto más al cielo caminaba. A la vista que el lince la miraba, entre los vientos se desaparecía, sin permitir mirar la sutil punta que al primer orbe finge que se junta, hasta que, fatigada del espanto, no descendida sino despeñada, se hallaba al pie de la espaciosa basa, tarde o mal recobrada del desvanecimiento. Qué pena no fue escasa del visual alado atrevimiento, cuyos cuerpos opacos, no al sol opuestos, antes avenidos con sus luces, sino confederados con él, como en efecto confinantes, tan del todo bañados de su resplandor eran, que, lúcidos nunca de calurosos caminantes, al fatigado aliento, a los pies flacos, ofrecieron alfombra, aún de pequeña, aún de señal de sombra. Estas, que gloria ya sean gitanas, o elaciones profanas, bárbaros jeroglíficos de ciego. Error, según el griego, ciego, también dulcísimo poeta, si ya por la que escribe Aquileyas proezas o marciales de Ulises sutilezas, la unión no le recibe de los historiadores, o le acepta, cuando entre su catálogo le cuente, que gloria más que número le aumente. De cuya dulce serie, numerosa fuera más fácil cosa, al temido tonante, el rayo fulminante quitar, o la pesada Alcides clavada errada, que un hemistiquio solo de lo que le dictó el propicio Apolo. Según de Homero, dio la sentencia, las pirámides fueron materiales tipos sólidos, señales exteriores, de las que dimensiones interiores especies son del alma intencionales, que como suben piramidal punta, al cielo la ambiciosa llama ardiente, así la humana mente, su figura trasunta, y a la causa primera siempre aspira, céntrico punto donde recta tira la línea, no si ya la circunferencia que contiene infinita toda esencia. Es maravilloso, sobre todo la última parte que nos habla sobre cómo una pirámide, una figura piramidal en punta, nos acerca a la causa primera, es decir, a Dios. Esto es esta parte del simbolismo. Me parece importante sumarlo con símbolos de la ciencia sagrada de René Guénon, en los cuales justamente se habla sobre los símbolos de las pirámides y tal, de la circunferencia. O sea, al inicio de ese libro nos habla sobre la circunferencia, sobre cómo todas las culturas han tenido como esa figura céntrica que tiene justamente la circunferencia, que nos acerca a Dios, es decir, ese punto, ese origen indivisible que asemeja a Dios, rodeado por una traza infinitesimal, la circunferencia, y a la vez que tiene rayos que equidistan toda la superficie del círculo, que pasa por el radio y demás, que pasan por el centro, perdón, y forman el radio, ¿no? Y como a partir de esta rueda, todas las culturas han formado ciertas mitologías, ciertas historias, ciertos relatos, y en Egipto eso se llevó a cabo con las pirámides que hasta el día de hoy siguen asombrando a cualquiera. Y bueno, para finalizar, por último, vamos a leer una de las últimas partes de este poema, Primero Sueño, que me pareció muy interesante, muy lindo. Simplemente un par de versos que
que bueno, me parecieron muy lindos. En tanto, el padre de la luz ardiente de acercarse al oriente ya el término prefijo conocía, y al antípoda opuesto despedía con trasmontantes rayos, que de luz en trémulos desmayos, que en el punto hace su mismo occidente, que vuestro oriente ilustra luminoso. Es decir, nos ilustra de forma, no lo sé, o sea, exalta el lenguaje de una forma descriptiva para poder poner en palabras lo que es Oriente, lo que es Occidente, que fue desde siempre, ¿no? Como el Padre de la Luz, que sale desde Oriente, desde esa parte del mundo, nos llega hasta Occidente, donde despide sus rayos, donde la luz se desmaya, y es como esa ambivalencia continua que hasta el día de hoy, a pesar de la globalización, seguimos teniendo entre Oriente y Occidente, ¿no? Bueno, sin más, dejé un par de poemas sin nombrar, que tenía remarcados. Repito, este libro tiene 56 poemas y yo habré elegido 8 aproximadamente, y ni siquiera los leí completos. Les recomiendo muchísimo leerla. Yo entiendo que sea un poco difícil porque es barroco, es un español bastante complicado de entenderlo, eso sumado a todas las alusiones a la mitología que hay respecto a la cultura grecorromana, a la egipcia, a la filosofía griega, a los filósofos europeos españoles, y también a toda la cultura, el misticismo de los mexicas en Nueva España, en lo que hoy es México. Y bueno, o sea, yo entiendo que sea difícil, pero háganle el intento en silencio, tranquilos, y van a poder nutrirse de todo este conocimiento, de toda esta persona que existió y que nos dejó un legado realmente impresionante, que es tan grande que es imposible categorizarlo. Sin más, nos vemos, no sé, en otra oportunidad. Esperemos que en noviembre, seguramente en diciembre, sea algo antes de que termine el año. Pero bueno, sin más, nos vemos.